Hoy vamos a hablar sobre persistencia de datos en Docker. Vamos a hablar sobre volúmenes también, que es parte pues como de eso. Y básicamente digamos que esto es un contenedor y nosotros podemos almacenar la data dentro del contenedor o por fuera del contenedor. Entonces podríamos, digamos, tenemos acá, esta es la data y este es el contenedor. Entonces, ¿qué se recomienda? Que la información esté por fuera del contenedor, porque los contenedores tienen la naturaleza de morir en cualquier momento. Entonces, la idea es que puedan morir fácilmente y que la información se mantenga. Por eso se habla de persistencia en datos. Se habla de persistencia en datos cuando, digamos, por ejemplo, el contenedor se elimina, pero los datos persisten. Entonces vamos a ver cómo se configura esto en Docker. Entonces aquí hay una entrada en el sitio web que lo voy a dejar en la parte de la descripción del video y es esta de gestión de volúmenes y persistencia de datos. Entonces inicialmente vamos a hacerlo en este ejemplo, vamos a hacerlo con, vamos a guardar la información en el host. Entonces yo tengo por acá una máquina virtual donde tengo instalado Docker. Y acá en este momento no tenemos nada, pues no tengo en este momento corriendo nada. Entonces vamos a tener este, y de hecho por acá voy a borrar que había hecho unas pruebas. Voy a borrar todo lo que tenga acá y vamos a empezar entonces haciendo pruebas. Entonces vamos a crear el punto de montaje. En este caso entonces vamos a crear uno que se va a llamar volumen 01. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Y acá entonces dice, vamos a crear un contenedor utilizando el parámetro "-v", el cual nos permite crear los puntos de montaje. Entonces básicamente vamos a utilizar esto. Y acá entonces vamos a venir por acá y nos vamos a desplazar entre estas cosas. Entonces acá por ejemplo voy a borrar este y le voy a poner cualquier nombre. Entonces le voy a poner en este caso contenedor 01. Ruta del punto de montaje en el host. Entonces acá vamos a poner esta que acabamos de crear por acá. Voy a copiar y voy a pegar acá. Y ruta de donde queremos montar el volumen en el contenedor. Entonces vamos que por ejemplo la vamos a montar en Ubuntu. Y vamos a decirle que se va a llamar, no sé, volumen 01. Esta parte de acá, esta ruta, si este directorio no existe, cuando nosotros ejecutamos el comando, pues él lo crea. Entonces no es necesario pues como este paso del todo. Acá esto, si no existe este directorio, él lo crea. Entonces listo, Ubuntu volumen 01. Entonces así va a quedar el volumen en el contenedor. Cuando ingresemos al contenedor vamos a ver que existe esa ruta. Y finalmente pues el nombre de la imagen que vamos a utilizar. Entonces en este caso vamos a utilizar Ubuntu. Entonces ahí ya se creó. Si ponemos un docker ps-a, entonces ahí ya lo vemos. Podemos tirar un exec. Entonces docker exec -it para ingresar al prompt del contenedor. Listo. Si nosotros venimos acá y ponemos un ll Ubuntu volumen 01, lo vemos ahí. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un archivo. Vamos a crear un hola Esteban y lo voy a crear en un archivo dentro de esto. Bueno, no, vamos a ponerlo así y acá vamos a ponerle hola.txt. Si miramos en esta ruta de acá, vamos a ver que tenemos ahí el hola Esteban. Entonces voy a presionar control D para cerrar sesión ahí en el contenedor. Y venimos acá al host. Y venimos a volumen 01. Y debemos de ver un archivo que se llama hola.txt. Y ahí lo estamos viendo. Entonces de esa forma ya tenemos la data que, o sea, en ese punto de montaje, lo que guardemos acá, en esta ruta, va a estar guardado en el host. O sea que todo lo que guardemos acá, si el contenedor se elimina, no pasa nada porque está guardado acá en el host. Básicamente ese es pues como el principio. Aquí entonces se muestra pues como las diferentes cosas que acabamos de hacer. Listo, acá por ejemplo dice, digamos que por ejemplo yo cuando estoy creando
el contenedor, digamos que le pongo, no le pongo la ruta absoluta, sino que le pongo un nombre pues como al volumen. Entonces si lo pongo así, se va a crear en esta ruta, en var_lib docker volumes. Ese volumen se va a crear ahí, pero no se va a crear pues como en una parte específica donde yo le indique. Entonces ya dependerá de lo que nosotros queramos hacer. A mí me gusta más como especificar la ruta absoluta, pues la ruta completa. Dice, hay aplicaciones que guardan sus datos en rutas por defecto, ejemplo MySQL. MySQL normalmente lo guarda en var_lib MySQL. O WordPress normalmente guarda datos en var www.html, pues a nivel de contenedor ahí es donde donde guardan datos. Y esos son los datos pues como relevantes. Por ejemplo en var_lib MySQL se guarda configuración de la base de datos, bases de datos como tal. Y de WordPress pues se guardan todos los archivos de configuración que estamos viendo acá. Listo. Dice, si creáramos el contenedor sin especificar la ruta completa, esto ya lo hablamos. Lo que a continuación voy a contarte, no tengo al momento un caso de uso como explicarte en qué escenario es útil, sin embargo, veámoslo. Dice, múltiples contenedores pueden compartir un mismo volumen. Ejemplo, contenedor A y contenedor B se pueden conectar a volumen A. Entonces, por ejemplo, digamos, yo acá creé un volumen que se llama mnt volumen 01 en el host. Y acaba de crear un contenedor que se llama contenedor 01, ¿cierto? Que es este de acá. Que está guardado, pues que tiene mapeado ese volumen, ¿cierto? Pero si yo quiero, puedo crear otro volumen que se llama contenedor 02, también digamos con Ubuntu, y también puedo especificarle el mismo punto de montaje. Pues le puedo especificar que venga y monte el punto de montaje del lado del host en mnt volumen 01. Entonces ambos contenedores pues pueden compartir ese mismo espacio, a eso se refiere. Y también yo podría decirle, por ejemplo, cuando lo voy a crear, le puedo decir, vaya y coja los volúmenes de contenedor 01. Entonces, cuando vaya a crear contenedor 02, vamos a ver, hagámoslo mejor. Entonces, aquí le voy a poner contenedor 02 y vamos a decirle, voy a borrar eso acá. Vamos a decirle con este parámetro que se llama volumes from. Vamos a poner volumes from. Acá le estoy diciendo, vaya mape los volúmenes que tiene este contenedor de acá. Se llama contenedor 01. Vamos a ver. Contenedor 01. Listo. Ahora entonces, si yo por ejemplo vengo y miro docker ps-a. Si vengo a contenedor 02 y le hago un inspect, entonces docker inspect. Con docker inspect también puedo ver pues como los puntos de montaje. Eso que está por acá como todo arriba. Mejor lo voy a hacer con un less para que eso no se me baje del todo. Entonces vamos a ver por acá algo que se llama... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que se llama host bindings o algo así. No, está más para arriba. Bueno, aquí vemos los montajes. Dice bind. Entonces dice mnt volumen 01 y dónde lo va a montar en el contenedor. Vemos que está copiando tanto el punto de montaje en el host como el punto de montaje en el contenedor. Pero yo había visto que por aquí estaba como más fácil. No sé, ya no lo veo. Igual ahí ya lo vimos pues. Pero me acuerdo que estaba como por acá. De hecho yo había puesto por acá una imagen. Vamos a ver si la encuentro fácil. Sí, véala acá. Se llamaba host config y algo que se llamaba binds. Aquí por ejemplo me lo está mostrando en este mons. Pero qué raro. Aquí en binds me está mostrando es que null. ¿Será porque lo copiamos? Vamos a ver. Despejemos la duda. Vamos a mirarlo en este de acá. A ver cómo se ve. Inspect. Y vamos a poner este. Y acá sí se ve normal. Qué curioso. Pero me imagino que es por eso. Porque en el segundo contenedor estamos copiando los volúmenes de este. Entonces no sé por qué se ve diferente. Pero bueno, en los dos ya vimos dónde podemos verlo.
Listo, dice, para listar los volúmenes que tenemos creados, entonces ponemos docker volume ls, pero debemos de tener en cuenta que únicamente me va a mostrar pues como los contenedores que están creados en esta, perdón, los volúmenes que están creados en esta ruta, no los que hemos creado, digamos, por fuera de esa ruta. Entonces, por ejemplo, ese mnt volume no sé qué, ese no me lo muestra porque no lo estamos viendo acá ni siquiera. Entonces aquí nada más me está mostrando lo que ve en esta ruta de acá para que tengamos en cuenta. Listo. Dice, para eliminar un volumen podemos ejecutar docker volume rm y el nombre del volumen. Dice, para poder eliminar un volumen no debe haber ningún contenedor haciendo uso de él. Pues en este caso pues sería como eliminar este de acá. Pero pues en este momento en realidad tampoco se le está utilizando ningún contenedor. Esto acá yo diría que es mucho más fácil, por ejemplo cuando son rutas pues específicas que nosotros hemos creado, es eliminar el directorio únicamente. Entonces así como yo hice al principio que eliminé todo lo que había en MNT, yo normalmente pues lo pongo acá, pero ya dependerá de la necesidad que tengamos. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a probar el tema de persistencia de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a dibujar acá. Entonces voy a tener un contenedor que va a tener WordPress y un contenedor que va a tener MySQL. Entonces este contenedor de WordPress va y busca su base de datos, va a estar acá en ese contenedor de MySQL. Y vamos a tener un volumen para este que va a estar en el host, que va a tener pues como los archivos de configuración de WordPress, y un volumen para este donde va a tener pues los datos de la BDE como tal. Y si yo elimino alguno de estos, pues la información va a estar acá, entonces no va a haber ningún problema. Nuevamente a esto se le llama persistencia de datos. Listo. Entonces dice, vamos a crear una red para que pues los hosts se puedan llamar por el nombre. Entonces digamos por ejemplo, esto ya lo explicamos en el video de networking. Digamos que se llama MySQL. Entonces lo que eso nos permite es que yo pueda, digamos por ejemplo, hacerle un ping desde acá, hacerle un ping al nombre de este contenedor. Entonces, digamos que este contenedor se llama MySQL. Básicamente es eso. En este momento básicamente es eso. Entonces docker network create nombre de la red. Yo ya la tengo creada. Network ls. Se crea pues muy fácil. Entonces acá, esta es la red que yo creé. Así se llama, red 01. Listo, dice, ahora vamos a crear el contenedor para el WordPress y listo. Entonces acá dice docker run, aquí tengo pues como un ejemplo. Vamos a copiar esto. Y vamos a ver pues como cada parámetro. A ver si esto me lo deselecciona. Deseleccionalo. Entonces, no, este no es. Vamos a hacer primero el de WordPress, pero no sé qué pasó ahí. Esto está loco. Listo, entonces vamos a poner docker run itd --name, el nombre que le vamos a poner al contenedor. En este caso le vamos a poner MySQL WordPress. Yo veo una cosa, vamos a crear el contenedor de MySQL para WordPress. Bueno, este es el de MySQL el que vamos a crear. Dice -network red 01, que es la red que creamos, -v mnt MySQL. Aquí entonces vamos a crear esta ruta de montaje del lado del host, y en el lado del contenedor vamos a montarlo en varlib MySQL. ¿Por qué? Porque esta es la ruta por defecto donde MySQL guarda pues los archivos de configuración de MySQL y la base de datos. Luego vamos a pasar estas variables de entorno que son necesarias en este contenedor MySQL. Entonces ponemos -e, que es para especificar una variable de entorno. Entonces en este caso vamos a poner MySQL root password. Entonces aquí vamos a poner el password que le vamos a poner para el root, para la administración pues como tal del motor de base de datos. Acá luego -e MySQL user. Entonces vamos a crear un usuario y vamos a crearle también un usuario y un password. Vemos que yo a todo esto le estoy poniendo WordPress, pero esa no es la idea. La idea es pues que tenga algo más seguro, digamos como password.
y menos E MySQL Database, y acá le va a decir cómo se va a llamar la base de datos que vamos a crear. Y por último le decimos cuál es el nombre de la imagen, en este caso va a ser MySQL. Entonces voy a dar Enter y ahí ya se creó. Listo. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear el de WordPress. Bueno, y validamos pues por ejemplo qué pasó acá. Entonces vemos que se creó la carpeta, como decía al principio, no hay necesidad de crearla, pues acá ejecutando este comando la crea, y vemos que acá hay un montón de archivos. Entonces todos estos archivos son archivos pues como tal de MySQL. De hecho acá vamos a mirar una cosa. Bueno, de hecho acá estamos viendo la base de datos que creamos, que es esta que se llama NuaLab. Listo, la vemos acá. Bueno, vamos a venir por acá. Dice ahora vamos a crear la máquina de WordPress. Entonces acá vamos a copiarnos esto y vamos a explicar la línea también. Entonces, nombre del contenedor WordPress. Acá estamos haciendo un mapeo de puertos al 8083. Es importante validar con netstat-toolpn o toolpn que este puerto no esté siendo utilizado. A ver, miremos. Netstat-toolpn. Y el 8083 no está por ningún lado. De hecho, podríamos poner un grep 8083 y no está. Listo, vamos a venir acá nuevamente y vamos a copiarnos esta línea, nada más pues como para mostrarte. Y listo, entonces acá el puerto en el que va a escuchar el host, el puerto en el que está escuchando el contenedor, la misma red que tiene el de MySQL. En este caso voy a crear un punto de montaje en el host que se va a llamar mnt WordPress, y acá en bar www.html es la ruta por defecto en la que WordPress guarda sus datos, menos E. Entonces acá vamos a especificar las variables de entorno para la conexión con el contenedor que tiene MySQL. Entonces WordPress db host, entonces aquí le voy a especificar el nombre del contenedor, para eso entonces los pusimos en red 01. En este caso recordar que ahorita ejecutamos un comando donde el contenedor se llamaba MySQL WordPress, menos E WordPress db user. En este caso yo creé en ese contenedor un usuario que se llama WordPress, y el password también se lo puse WordPress, y el nombre de la base de datos que creé en ese contenedor, recordar que se llama NuaLab, y por último el nombre de la imagen, en este caso WordPress. Entonces listo, ahí ya están. Si hacemos un docker ps-a, vamos a ver el de WordPress y el de MySQL WordPress. Listo. Entonces si ponemos acá, vamos a ver que la IP de este es la 192.168.20.175. Esta es la IP del host. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner 192 y ponemos el puerto pues que mapeamos allá. Entonces el 8083, y entonces estamos viendo que está funcionando el WordPress. Vamos a darle clic donde dice continuar, y acá pues le puedo poner NuaLab, y acá le voy a poner de usuario, le voy a poner WordPress o el usuario que nosotros queramos. Y acá voy a ponerle una contraseña. Obviamente pues no le vamos a poner esas contraseñas tan fáciles. Y vamos a darle clic acá donde dice Install WordPress. Y me voy a loguear. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner el nombre del usuario que dijimos y la contraseña. Y voy a venir por acá a Pages y me voy a crear una nueva, pues nada más como para ponerle contenido a esto. Entonces le voy a poner hola Esteban, hola Esteban, y le voy a dar clic acá donde dice publicar. Voy a venir por acá. Estoy haciendo todo esto pues para demostrar la persistencia en datos, y creo que es acá en reading y homepage. Le voy a decir que va a ser hola Esteban. Entonces si venimos acá, vamos a ver que en el index vamos a ver un hola Esteban. Listo. Entonces me voy a salir, voy a cerrar sesión y nuevamente voy a venir acá y listo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo elimino como tal el contenedor, que es pues todos esos pasos que vamos viendo por acá, si yo lo elimino, entonces no debería pasar nada. O sea, no debería de pasar nada, pues obviamente lo tengo que volver a crear, pero los datos deberían de volver a estar. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner un
docker ps-a y vamos a poner un docker rm-f. Ese "-f es para forzarlo, para que no tenga pues como que frenar el contenedor. Y vamos a eliminarlo. Entonces, si yo elimino tanto el contenedor de WordPress como el de MySQL, igual la persistencia de datos debe estar, porque los datos de ambos contenedores están ¿en dónde? En el host. Acá mnt WordPress, ahí están los datos del WordPress, y en mnt de MySQL, ahí están los datos de MySQL. Entonces, ya sea que borre alguno de los dos y luego vuelve y lo cree, pues debe de funcionar, los datos deben de estar iguales. Entonces vamos a eliminar este acá, que es el de WordPress. Entonces docker rm-f, ya lo eliminé. Obviamente pues acá si yo cargo esto, pues ya no va a cargar nada, pues porque igual ya no hay contenedor. Y lo voy a volver a crear. Lo creo si quiero le cambio el nombre o el mapeo, pero si el mapeo de puertos me refiero. Pero sí debe estar mapeado pues obviamente al mismo punto de montaje del volumen, y también pues con los mismos variables de entorno para la conexión al contenedor que contiene la base de datos. Entonces vamos a darle enter y listo. Si doy nuevamente F5, vemos que tenemos el mismo mensaje. Eso quiere decir que los datos persistieron. Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas o compartes. Nos vemos en próximos videos.